minutos. Damos la bienvenida al licenciado Felipe Abril. Él es académico, fue viceministro de Gobierno, es experto también en derechos humanos, migración política, políticas públicas. Felipe, muy buenos días. Quisiéramos iniciar este diálogo relacionado con la situación política en Latinoamérica, las dos importantes elecciones, la una ya inminente, que será el día de mañana, la otra en muy pocos días en Colombia, pero no podemos obviar el hecho de pedirle a usted una referencia sobre la situación local, un breve análisis sobre la situación del alcalde. Cuenca se encuentra, lo demostrado en estos días, por una serie de hechos, manifestaciones, declaraciones, análisis. Está muy preocupada la ciudad, la comunidad por lo que está sucediendo. Bienvenido. Muy buenos días, Gustavo. Un gusto saludarle. Gracias por la invitación y un saludo cordial a la ciudadanía que nos escucha y nos ve. Empezamos por lo local, entonces. Por favor. Creo que la entrevista al doctor Jorge Moreno deja absolutamente clara, como un experto en materia legal y materia legal específicamente en materia de electoral, deja absolutamente claro que el juzgamiento al alcalde Zamora es un juzgamiento apegado a derecho y con todas las pruebas demostradas en las 44 páginas que he leído de la sanción. Se evidencia que hay una contundencia legal absolutamente firme. Y lo que ha dicho el doctor Jorge Moreno es absolutamente claro también. Yo creo que esto va a impactar sin duda alguna en el último año de gestión porque todavía queda hasta mayo la administración, más allá de las elecciones que se vienen ya en noviembre, va a complicar la situación en Cuenca porque esa desestabilización política afecta siempre a la ciudadanía. Y esto tiene que ver no con el accionar de los jueces. Yo estoy de acuerdo absolutamente en todo lo que ha planteado el doctor Jorge Moreno. Yo creo que la sanción es apegada a derecho y también tiene una proporcionalidad adecuada. Creo que quien ejerce funciones públicas y lidera una ciudad o un país tiene que tener la mesura para tratar los temas con liderazgo y no con prepotencia, autoritarismo o en este caso hasta bravuconería, porque eso confunde el liderazgo supuestamente con la población y sobre todo esto contagia, Gustavo, el discurso, el discurso, sí, la presencia de un líder contagia para que la población tenga estas prácticas. No voy a decir que todos, pero se contagia a la gente. Entonces, si alguien es agresivo, violento, eso contagia y se reproduce en otros espacios. Entonces, lo que se espera en una ciudad como Cuenca es que un representante sea una persona no solo preparada, sino también mesurada en sus intervenciones y que trate de llevar adelante las gestiones por la ciudad y no por su imagen, como lamentablemente ha sucedido en el caso del doctor Zamora. En este sentido, creo que la sanción es absolutamente legal y legítima y creo que se la merece. Creo que debería hacer una revisión interna el alcalde de sus actuaciones, porque mire, el argumento absolutamente firme del doctor Jorge Moreno es que la sanción viene porque el alcalde empieza a generar sus exabruptos y su acoso a la concejala y a otros concejales cuando empiezan a ejercer su derecho y su obligación de fiscalizar. Cuando empieza la concejala González a fiscalizar las fiestas de Cuenca, en donde todo mundo que conoce del tema dice que hay sobreprecios, dice que la contratación de esos artistas cuesta la mitad de lo que dice la municipalidad de Cuenca, entonces la concejala empieza a fiscalizar y por eso empiezan el acoso y toda la actuación que ha tenido encima de la concejala. Y hace poco también el concejal rural Federico Guzmán también anunció un proceso de fiscalización y también enseguida salió el alcalde a amenazarle de ponerle demandas penales y demás. Esto en democracia es inaceptable. El alcalde tiene que asumir que la tarea de un concejal es esa, y más aún siendo luego de haber sido durante 2 periodos, Zamora fue fiscalizador, fue concejal,
y en algunos casos, y en la mayoría de los casos, ni siquiera dio un solo resultado. Si usted mira, Gustavo, todas las denuncias que hizo Zamora durante todo su periodo, no existen resultados de sus denuncias. Sin embargo, no estuvo ni el alcalde Palacios ni el alcalde Cabrera para ponerle demandas, ni insultarle, ni llamarle de ninguna forma en la que él lo ha hecho con la Bien, concejal. de acuerdo justamente con estas declaraciones muy pertinentes de Jorge Moreno. Le habíamos preguntado a él también en parte si algún otro recurso puede tener el alcalde que no sea la decisión final del Tribunal Contencioso Electoral, y aparentemente no existe, pero conocemos que desde el equipo del alcalde se está tratando de buscar una salida. Una de ellas podría ser alguna acción que anule el proceso en el Tribunal Contencioso Electoral, tema difícil, me refiero a errores como prevaricato o situaciones por el estilo, que pueden ser recursos de carácter legal y que aplicarían también en la ley electoral. Está también una eventual acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, tema esgrimido por André Benavides, un distinguido jurista que dijo es una posibilidad remota, pero una posibilidad, o medidas cautelares posibles que podría intentar para suspender temporalmente los efectos de la sanción. Tratar el tema en la justicia ordinaria sería un camino prácticamente imposible, y podrían quedar finalmente posibles acciones colaterales como denuncias a nivel internacional relacionadas con el ejercicio democrático, cuestionando incluso el accionar de la autoridad electoral en Ecuador. Es decir, hay acciones paralelas, pero que no tendrían estas últimas, o no podrían tener ningún efecto en cuanto a una eventual suspensión del alcalde. Lo cierto es que el único camino con impacto real, pues las cosas no están aún definidas, no existe aún una sentencia en firme, sería la decisión del Tribunal Contencioso Electoral, que se encuentra ya en manos del juez respectivo. Gustavo, ya hay un tema que opaca más aún la situación, una información de última hora que sacó ayer en la noche el medio digital Pluma Digital, en la que muestra que un familiar de uno de los jueces del contencioso electoral ha sido contratado en la municipalidad de Cuenca, en el departamento de control municipal, hace un año aproximadamente. Esto opaca más todavía porque demuestra A las ver formas en las si me que aclara, ¿un juez del Tribunal Contencioso Electoral? ¿Ex el juez juez? Ángel Torres, no, el es actual juez, Ángel Torres, Un familiar de Ángel tendría a un Torres. familiar trabajando en el municipio de Cuenca contratado hace aproximadamente un año. Da los nombres del medio Pluma Digital, yo le invito a que usted lo revise y contraste esta información porque es de último momento, pero esto opacaría más si se da la confirmación de esta Que situación, sugeriría porque allí sería una a muestra un evidente. conflicto de intereses. Conflicto de intereses, sin duda. Además, según la información, indican que no se trata de una persona de Cuenca, es una persona que viene de otra provincia del sur. Entonces, realmente un conflicto de interés y una búsqueda de encontrar nexos con los jueces, justamente para que ya veía venirse estos temas. Entonces, eso opaca más aún todavía, Gustavo, la situación del alcalde. Y yo creo que por el bien de Cuenca, hoy vamos a vivir, o en estos meses vamos a vivir inestabilidad política, pero por el bien de Cuenca queda bien sancionada el alcalde como un antecedente importante para que quien asuma el liderazgo de Cuenca en el futuro tenga la prudencia de manejar las cosas como se deben. Bien, para cerrar el tema, retiramos la explicación para nuestros oyentes, quienes estuvieron a las 7:30 esperando las declaraciones de Diana González, que lamentablemente no se dieron por errores de su equipo de comunicación, que nos había solicitado esa entrevista. Asumimos que lo tendremos quizá en algún momento la próxima semana, pues en la edición de hoy ya no cabe. Habíamos hecho esa invitación pública. Vayamos, Felipe, al tema para el cual le habíamos invitado: la situación electoral, los efectos en la región. Mañana hay elecciones en Perú, el 21 de este mes en Colombia. Hemos dado los antecedentes que señalábamos. Importantes diarios, medios de opinión como El País señalan
los gobiernos progresistas de la región, con procesos electorales inminentes o en marcha, abrazan las denuncias de injerencia en la escalada de presión desde la Casa Blanca. La primera pregunta que le haría es: ¿cómo interpreta usted el giro de la política exterior estadounidense hacia una intervención más explícita en la región, anunciada de alguna manera en ese proyecto que lo firmó también el presidente Noboa de Escudo de las Américas, que estaría concretándose hoy en acciones? Estimado Gustavo, yo creo que la situación del gobierno de Trump es una situación que pone en graves problemas al mundo en general y en Latinoamérica con más razón, ¿no? Las intervenciones que ha tenido, no se trata de un presidente estadista. Estados Unidos ha tenido grandes figuras de altísimo nivel, sobre todo sus primeros presidentes, pero últimamente ha elegido a gente de un nivel realmente pobre intelectualmente y con intereses económicos por encima de los intereses de su propia nación y que no entiende el respeto por la democracia del resto de países, ¿no? Entonces estamos apartándole de ahí a Barack Obama, que tuvo un ejercicio democrático en el mundo y en su país, pero por ejemplo a Bush y compañía, básicamente del sector de los republicanos, han tenido estas posturas, pero sin embargo, a pesar de que los republicanos son un ejercicio de derecha más fuerte en los Estados Unidos, no le apoyan a Donald Trump en sus accionares de los últimos años. Y esto afecta sin duda, no vamos a decir que solo ahora ha habido injerencia de Estados Unidos, ha habido siempre. Hay que recordar que cuando en nuestros países, en Latinoamérica, empezaron a nacer las guerrillas en los años 60 y 70, pues la respuesta de los Estados Unidos fue la imposición de regímenes militares con dictaduras, ¿no es cierto? En los ecuatorianos quizás tenemos acá una memoria de la dictadura blanda, porque fue el único país donde no hubo violencia como en los otros, ¿no? Todo el resto de nuestros países hermanos tuvieron dictaduras violentas, pero en Ecuador el petróleo, la razón fue económica, simplemente. La existencia de petróleo, el boom petrolero hizo que el gobierno militar empiece a generar un desarrollo en el país, vías, hospitales, carreteras, puentes, etcétera, etcétera. Entonces, trabajo, empleo, vivienda y demás. Entonces, estas eran las respuestas de Estados Unidos por controlar nuestros países. Luego, cuando se acabó la dictadura en los 80, volvió nuestra democracia y en el general, en Colombia ha pasado mucho de eso, para irnos refiriendo a lo que usted indicaba. Colombia viene de una primera vuelta electoral, pero con esos antecedentes, y Colombia todavía peor, porque la violencia en Colombia, que se vive ya más de, de 50, 60 años, las FARC debe tener por lo menos 60 años de existencia, tienen que ver con el régimen político que no permitía la participación de una tercera vía, habían solo los conservadores y los liberales, y una fuerza popular ciudadana muy fuerte que no encontraba espacio en la democracia formal electoral, y entonces de ahí surgieron las FARC y todos los movimientos revolucionarios, políticos en un primer momento, y han surgido muchos, ¿no? Como el ELN, etcétera, y Gustavo Petro, el actual presidente colombiano, es producto de una de las guerrillas más ideológicas que tiene Colombia, que es el M-19. Gustavo Petro nació de ahí, del M-19, con una formación de izquierda radical, pero en el ejercicio de su gobierno no ha tenido un ejercicio de gobierno radical, al punto que no ha reformado temas de fondo, ni siquiera logró terminar la reforma agraria que ofreció, y ganó las elecciones en medio de tanta violencia provocada no solo por las guerrillas, sino más bien por el narcotráfico. Luego llegó el narcotráfico que se tomó Colombia, y la respuesta de la derecha colombiana, últimamente representada por Uribe, fue el armar a grupos paramilitares. Entonces la violencia de un lado, de otro y de por todo lado. Ahora bien, Y vale, claro, si me permite, Felipe, avanzar, ir a los principios que deberían observarse dentro de elecciones en los países. Hay un principio universal de no intervención que se lo generó justamente después del desastre de la Segunda Guerra Mundial, el derecho internacional que prohíbe a cualquier Estado
o grupo de estados de entrometerse directa o indirectamente en asuntos internos o externos de otro país, y más específico aún la resolución 2625 de la Asamblea General de Naciones Unidas, que define que ningún estado tiene derecho a intervenir, ya sea con las Fuerzas Armadas o mediante injerencias políticas, económicas o subversivas para doblegar la voluntad de otro estado. Partimos de la debilidad de estas instituciones internacionales, ONU o OEA, en primera fila, pero la pregunta cabe: ¿qué implicaciones tiene que Estados Unidos, lo propio ha hecho Daniel Noboa en Ecuador, apoya abiertamente a candidatos de derecha en procesos electorales latinoamericanos? ¿Cómo afecta esto a la legitimidad democrática y a la autonomía de los sistemas políticos nacionales? Sin duda afecta y nos ha afectado a los ecuatorianos, no solo en el respeto que debería tenerse entre países y entre gobernantes. Y recuerde usted que por acciones políticas y porque ya se venían las elecciones en Colombia, empezó el gobierno de Noboa a afectar, por ejemplo, los aranceles con Colombia, con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico. Pero esto fue solo un pretexto, ya está evidente ya el retiro ahora de los aranceles, y luego hacer una reunión con el candidato de derecha para decir que tiene ya unos acuerdos para trabajar conjuntamente. Esos acuerdos para un presidente de la República son un irrespeto, Gustavo, a la nación hermana de Colombia, porque cualquier acuerdo tiene que empezar a hablar ya con los candidatos, con los elegidos, con el presidente actual o con el presidente que sale elegido, pero no con los intentos de injerencia en las elecciones colombianas, que además, luego de terminada la primera vuelta, las denunció frontalmente el candidato de izquierda, el candidato de Gustavo Petro, el señor Iván Cepeda. Y claro, esto nos pone a nosotros en una innecesaria disputa con un país hermano con el que además tenemos mucha relación, no solo comercial, sino una relación de amistad y hasta de familiaridad con el país de Colombia. Y entonces esto afecta sin duda A alguna. Más la propósito, ¿cuál injerencia de fue Estados Unidos su también. lectura personal, profesional, me refiero, final de la guerra de aranceles, si es que podemos hablar ya de una lectura final? Un perjuicio terrible para la economía colombiana, ecuatoriana sobre todo, porque nosotros somos un país mucho más pequeño que Colombia y en economía igual. Somos dependientes de muchos productos que vienen de Colombia, sobre todo en el agro y en lo que es medicamentos para los seres humanos también. Entonces los precios se elevaron enormemente. Al menos no duró tanto tiempo como para que esas relaciones se quiebren definitivamente. Ahora se estarán empezando a recuperar, pero la afectación para el Ecuador y para ciertos sectores fueron importantes. Y en esos sectores ya dieron un reporte los empresarios de la pérdida de empleo que hubo en esos sectores de importación, sobre todo de productos colombianos para el agro y para el tema farmacéutico. De todos los Entonces, no otros, hemos ganado de nada. otras motivaciones sobre las que especularon, perdón, ¿con cuál de ellas se queda? Sobre las motivaciones para las actuaciones que se iniciaron en Davos con el primer anuncio de Noboa. Sin duda fue una motivación política también, me parece a mí, que impulsada o al menos con el intento de quedar bien con los Estados Unidos y concretamente con el gobierno de Donald Trump. Esa fue un poco la idea, afectarle a Colombia la posibilidad de reelección del gobierno de izquierda y tratar de incidir en que la derecha vuelva a tener espacio. Esas fueron sin duda alguna de las principales motivaciones en mi análisis, Gustavo. Quisiera también preguntarles sobre este otro aspecto no debidamente debatido en Ecuador, la injerencia que Estados Unidos estaría tomando aquí, incluso con acciones que han sido sustentadas por artículos muy importantes de uno de los más prestigiosos diarios del mundo, The Guardian, que habla sobre desapariciones, sobre ataques con drones que no han sido explicados. El artículo también ha sido replicado y ha tenido múltiples emisiones en el diario El País. La investigación del diario The New York Times, que envió periodistas a la zona de la frontera norte de Ecuador y Colombia para tratar de
hacer un acercamiento a la verdad de lo que sucedió en un ataque conjunto. No sabemos exactamente si con participación norteamericana, aparentemente sí, pues ese ataque se lo vio incluso en la Casa Blanca en directo, según se anunció, pero que terminó tras la investigación del New York Times en una conclusión de que hubo allí errores u omisiones y que en realidad se atacó a una granja, pero son situaciones que han quedado sin explicación, sin seguimiento, sin eventuales sanciones si es que hubiese motivo para eso. Esto nos lleva nuevamente a esta reactivación que se dio como doctrinas en esa reunión en Miami, de la cual surgió la doctrina Monroe, las aplicaciones de la visión política de Donald Trump en Latinoamérica, que parte de sus capítulos implica también la guerra contra las drogas. Sobre este tema quisiera preguntarle, ¿es un marco justificador de injerencias esto de la guerra contra las drogas, o efectivamente se está tratando de combatir esta pesadilla que vive Latinoamérica de violencia, de delincuencia relacionada con el tráfico de drogas que parece invencible, imparable? ¿Son conceptos vigentes o son herramientas retóricas para legitimar también acciones unilaterales de otro orden que no sea el combate contra las drogas per se? Realmente la efectividad de esa acción en la frontera que usted anotó, pues demostró que básicamente fue una cortina de humo. Atacaron una granja y eso lo reportó un medio local pequeñito, pero que del cual se tomaron medios, incluso los internacionales, como usted mostró, y que determinaron que no existió allí un espacio de producción de cocaína. Y lamentablemente estos exabruptos tienen que ver con el intento de mostrar que hay un accionar fuerte contra el narcotráfico. Pero por más que se haya hecho eso, Colombia y México han vivido esta guerra contra el narcotráfico durante décadas y no han logrado mejorar la situación de sus países en realidad. ¿Qué pasa si seguimos con la lucha de esa manera? Es necesaria, sí, hay que mantener un trabajo efectivo con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y sobre todo con una inteligencia con alta capacidad que tenga la capacidad incluso de tener información internacional, porque el movimiento del narcotráfico no tiene que ver solo con el tránsito en el país, sino con la producción en Colombia y en Perú, que son los mayores productores de todo del mundo en cocaína, y con el hecho de que nos hemos convertido en el puerto de salida de la mayor cantidad de cocaína para Europa y los Estados Unidos. Entonces, si entendemos esta situación, hay otras acciones mucho más efectivas. Por ejemplo, me pregunto por qué no se han instalado los radares, los escáneres, perdón, en los puertos Eso para tiene, revisar los eso contenedores. tiene Si toda realmente una larga historia. Se pasaron incluso por encima allí de voluntades diplomáticas latinoamericanas, perdón, norteamericanas, directas, injerencias de un ex embajador, en el sentido de haber impulsado fuertemente ese proyecto conjuntamente con la SENAE, pero no se dio. Aparentemente otras fuerzas más poderosas controlaron y finalmente prevalecieron. Exactamente. Entonces, la guerra contra la droga, digamos que es una de las partes, pero no es ni la mitad de lo que se debe hacer. Lo otro es darle oportunidades a la población, a toda esa masa de gente pobre, empobrecida, que crece, que nace, que crece y que no tiene un mínimo de oportunidad y que encuentra la posibilidad de tener un ingreso vinculándose a esos grupos de delincuencia organizada. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos en el fondo, el empobrecimiento de nuestras poblaciones. Y las soluciones no pasan lamentablemente por acciones solamente unilaterales en el país. Hay que discutir con seriedad los temas de fondo. Gustavo Petro, como presidente colombiano y como alguien que ha vivido este fenómeno de violencia toda su vida, planteó hace un tiempo la necesidad de discutir internacionalmente la legalización de las drogas, porque no va a acabar esto con el problema de salud pública, ¿no es cierto?, ni con las afectaciones a quienes tienen el problema de consumo, pero sí vamos a bajar la violencia y disminuir la violencia por el reparto de los territorios y por el traslado y el transporte de la droga. Pero parece que no les conviene a alguna gente que está liderando los países.
Y esta fue una apuesta en serio, no las mentiras que plantean desde ciertos gobiernos de que luchemos contra el narco, ni poniendo todo el ejército estadounidense Bien, en nuestros ese es un territorios entre capítulo que Colombia y merece Ecuador se lograría. otro análisis en el cual nos podríamos quedar, pero no es ese el objetivo del diálogo de hoy. Quizá más adelante se podrá hablar sobre esas alternativas y todas las facetas que presenta. Sigamos con las elecciones y la injerencia norteamericana, el plan Don Roe. México está con elecciones internas, Brasil tiene inminentes elecciones, Perú define mañana, Colombia el 21, y denuncian estos países en forma conjunta erosión de su soberanía. Una fuerte influencia, intervención que pretende hacer los integrantes de esta doctrina y del escudo de las Américas. ¿Qué tan real es esto? ¿Y qué tan útil como narrativa política interna? Bueno, hay una política internacional de los Estados Unidos absolutamente clara para tratar de darle vuelta a los países que están con regímenes de izquierda para que vuelva a la derecha. Y de hecho en algunos espacios lo han logrado, como en Chile, por ejemplo. Se acabó el proceso de izquierda y volvió a una derecha de extrema que en pocos meses ya está recibiendo el rechazo de la población. ¿Cree Y usted que más allá de esos compromisos adquiridos de la retórica, en realidad se están dando acciones también de una instrumentalización electoral? sin duda hay acciones a todo nivel, unas un poco más ocultas y otras más frontales, como los discursos, los diálogos y las disputas entre gobernantes, pero hay acciones que se mueven por detrás. Y, por ejemplo, en el caso de Perú, intentaron mover las elecciones. Recuerde usted que se demoraron muchísimo tiempo en dar un resultado definitivo, porque además, entre Fujimori liderando con 17%, Gustavo. Entonces, y el candidato de izquierda, Sánchez, con 12%, claro que el resultado es muy ajustado y apretado, y ahí entonces uno sí se pregunta qué está pasando con la transparencia en los procesos electorales. Y en el caso del Ecuador también hay muchas dudas sobre cada vez que hay elecciones, sobre la transparencia de nuestro Consejo Nacional Electoral, incluso más allá de que ya las autoridades están prorrogadas por muchísimo más tiempo del que fueron nominadas. Entonces tenemos un accionar institucional que hace que eso se facilite, y la injerencia y la injerencia de las embajadas de Estados Unidos sobre nuestros países sin duda existe. Existe, se ha dado, se ha demostrado desde hace muchos años, por eso hablaba de la época de la dictadura. Pero en Colombia, por ejemplo, a Colombia le ha tomado toda una historia tener un régimen de izquierda. Es la primera vez que Colombia elige un gobierno de izquierda cuando le elige a Gustavo Petro. Todo el tiempo ha estado controlado por la derecha y sus variantes. Pero en este caso venía bastante bien el gobierno de Colombia en general, con mucho respaldo. Por eso llegan a la segunda vuelta con muy poca diferencia. El candidato de Iván Cepeda del gobierno de Petro y el candidato de extrema derecha que representa este rato a la extrema derecha, pero no a la extrema derecha de siempre de Colombia, que es representada más bien por Uribe, sino una derecha que además es una mezcla de populismo, porque Abelardo de la Espriella se parece más a Bucaram que a un León Febres Cordero. Es un tipo que ha sido abogado de narcotraficantes, es una persona peligrosa, a mi forma de ver, para el futuro de Colombia. Pero esto tiene que ver con el hecho de que en las elecciones, en la campaña, lograron instalar unas narrativas de contraposición de la Espriella a Gustavo Petro, y esto no logró Paloma Uribe, que iba en los primeros momentos siendo la que le iba a disputar la segunda vuelta, ¿no? Y ahora tenemos a Colombia en una grave situación porque el 21 de junio ya son las elecciones y están en dos extremos y están divididas. Colombia está absolutamente fragmentada entre izquierda y derecha, y en medio las dudas que ha planteado Gustavo Petro y el candidato Iván Cepeda, de que habría habido una injerencia, de que habrían llegado a votar más de 800.000 personas que no estaban en el padrón electoral,
y con una situación además adicional, que en Colombia las elecciones no son obligatorias, son voluntarias, y entonces así fue como Petro logró que mucha gente llegue a votar, a superar una tradicional porcentaje de que iba menos del 50% de la población votante empadronada más bien a votar, y logró ganar con ese porcentaje. Hoy por hoy denuncian que en la primera vuelta habrían aparecido votantes que en realidad no llegaron a votar, aparecieron votos de votantes que nunca llegaron a votar. Entonces, dejan con mucha preocupación de la transparencia y justamente esta injerencia de lo que usted apunta, estimado Gustavo. Y en el caso de Perú, mañana se elige en la segunda vuelta, no necesariamente entre derecha y izquierda. Izquierda sí, con el señor Sánchez, eh, Roberto Sánchez, que fue ministro de Pedro Castillo, de la izquierda, y que hoy por hoy le disputa apenas con un 12% de respaldo, pero Keiko Fujimori también apenas con un 14% de respaldo, y que no representa una derecha en realidad, sino más bien un populismo más parecido a Bucaram que a otra cosa, para que la gente acá tenga digamos que un referente de análisis. Pero la situación en Perú es que tienen una constitución que no es presidencialista, que es una constitución más bien parlamentaria, y que ha hecho que tenga cierta estabilidad para las inversiones extranjeras, sobre todo, que es lo que siempre los analistas económicos comparan al Ecuador, que no tiene mucha inversión extranjera y que sí la tiene Perú, por ejemplo, pero tiene que ver con ese nivel de estabilidad y no necesariamente esa inversión extranjera o la economía que haya mejorado se reparte para el bienestar de los ciudadanos. Ese es el gran problema que tiene Perú. Perú es un país concentrado en Lima, una gran cantidad de población, y el resto de la población muy empobrecida, ¿no? Bueno, en Lima mismo también tenemos un sector enorme de suburbio, ¿no es cierto? Y dos sectores de desarrollo como son San Isidro, donde está el sector financiero, y Miraflores, pero el resto es una población muy empobrecida. Hablando siempre de Entonces, estos acuerdos, me refiero al escudo de las Américas y a quiénes son los firmantes, que incluye a Ecuador. ¿Qué se puede decir sobre los instrumentos judiciales? Usted coincidía en que puede haber ya una instrumentalización de los procesos electorales, pero esto pasa también por lo judicial. Ecuador tiene no solamente justicia ordinaria, tiene justicia electoral, tiene justicia constitucional, que es lo que hemos visto aquí. Más allá de su comentario, claro, directo sobre la situación de Cristian Zamora, hemos visto una altísima interferencia del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral, materializado de alguna manera en la situación de Cristian Zamora, sin pretender ni defenderle, sino tratando de hacer siempre acercamientos hacia la verdad. La temporalidad de la decisión del Tribunal Contencioso Electoral es uno de los temas muy discutibles. No borran una huella, no borran un accionar que ha tenido la autoridad electoral hasta el momento en las elecciones ecuatorianas. ¿Cómo ve usted el uso de esta instrumentación? Dejémoslo en lo judicial, en cada una de estas áreas, como imputaciones, sanciones, eliminación de partidos, como mecanismos de presión. sin duda, Gustavo, está siendo un instrumento del poder, del poder político que está de turno. Esto sí es una muestra. El gran problema, Gustavo, es que quiero dejar claro que eso también sucede. O sea, es una, digamos, no podemos demostrar con datos concretos de las relaciones que existen, pero el accionar deja muchas dudas para poder uno elucubrar sobre esos temas. Ahora, del otro lado tenemos un gran problema, y por eso yo hablo de que el país tiene una metástasis del cáncer de la corrupción, porque está en todas partes. Entonces, si usted quiere usar el aparato legal para afectarle a algún alcalde, va a encontrar en la corrupción la posibilidad. En este Ayer caso, nos eh, contaban que no es solamente Cristian Zamora, que la prefecta provincial Lloret está siendo objeto de unos 10 procesos igualmente para tratar de descubrir, perdóneme el término tan coloquial, pero con qué pie cojea. claro, porque ese es el gran problema, Gustavo. El problema es que si usted en cualquier parte de este país en lo público toca y sale pus.
Y no solo en lo público, mire el fútbol, acuérdese que hace algunos años salió el escándalo de la FIFA, hubieron dirigentes del Deportivo Quito que fueron presos por lavado de activos, entonces la gente yo creo que ha perdido el horizonte en materia de pensar en hacer dinero como sea. Y esto lleva a mucha gente a meterse en la política pensando que la política es un espacio para hacer dinero. Y entonces, si usted sigue tocando, tocando y tocando más, va a encontrar entonces es distinto a la época por ejemplo, de Bucaram, que le ponían, que le mandaban a poner droga en el vehículo y le hacían un operativo para llevarle preso. Eso es inventarle cosas. Acá, en este caso, si el aparato judicial quiere investigar y busca, y la Contraloría busca, encuentra verdades también del otro lado, como también se evidencia que son verdades, como usted bien lo notaba, y objetivamente, Gustavo, también están usando para afectar electoralmente en estos momentos a distintos espacios, no solo en el caso de Cuenca, ¿no es cierto? Pero la verdad es que yo no pongo las manos al fuego por ninguno de los que están en ese espacio. Incluso creo que con todo lo que se sabe, porque mucha gente, el hecho de haber pasado por la administración municipal, Gustavo, durante 4 años, ha quedado gente que a uno le llama, le cuenta y le cuenta porque están incómodos de lo que sucede en la administración municipal y cuentan muchos temas que no se atreven a denunciar, pero hablan de corrupción en muchos espacios. Entonces, yo creo que los 18 casos de que la Contraloría ha estudiado y que saca con indicios de responsabilidad penal, esos van a terminar en otro estado todavía, no solo en el retiro de los derechos políticos del alcalde, sino más bien él tendrá que responder por temas penales, de enfrentar la justicia penal, ya además con un grupo con un grupo con el que él actúa, ¿no? Un grupo pequeño con el que él actúa, que están involucrados en estos temas de lo que he revisado y de lo que la Contraloría ha sacado como informes preliminares con indicios de responsabilidad penal. Entonces, es muy grave, Gustavo, lo que está pasando en el país. Es muy grave lo que está pasando en Cuenca y creo que además, por el bien del país, por el mal de la democracia, por un lado está pasando estas afectaciones que se combinan como que se mueven en momentos electorales a favor de alguien, ¿no es cierto?, a favor del gobierno en este caso, pero por el bien del país. Es necesario que quienes están siendo autoridades locales no, no se permita que la corrupción crezca, aumente y se profundice. Entonces yo creo que para Cuenca Incluyendo, tiene dos momentos, un momento crítico, el actual, que va a pasar por una inestabilidad, pero creo que valdría como antecedente que quede claramente que en Cuenca no se puede permitir y facilitar la corrupción, como ya lamentablemente he escuchado a alguna gente que empieza a justificar como justificaban hace algunos años alguna gente en la costa, roba pero hace obra. En la costa, Gustavo, hubo hace algunos años un eslogan de un candidato a alcalde que decía, no me recuerdo bien el nombre, pero como decirle, Chicho roba pero hace obra. Esto creo que es una muestra del deterioro de nuestra sociedad y que no se debe permitir. Cuenca está en riesgo y Cuenca por lo menos debería intentar mantener al menos algo de la buena función pública que ha habido históricamente. volviendo al marco general de este diálogo y acercándonos al cierre, las elecciones en Perú, las elecciones en Colombia, ¿qué es lo que deparan? En Perú, Gustavo, la fragmentación del voto fue tan grande que no se logra, según los análisis de gente de buen nivel en Perú, determinar quién mismo va a llegar a ganar las elecciones. Ambos tuvieron pasados, Keiko Fujimori con su padre tiene mucha resistencia y el sector de Sánchez, que fue parte del gobierno de Pedro Castillo, como la izquierda, que también tiene una alta resistencia. Entonces, al parecer en Perú va a haber un voto nulo alto y también no se determina quién mismo puede llegar a ser ganador. Y en el caso de Colombia, la situación es similar, pero con el hecho de que los dos lograron acumular un porcentaje importante de la votación, pero no se acercaron a llegar a la mitad, un 43% para De la Espriella y un 41% para Iván Cepeda. Entonces ya enseguida lanzó el respaldo del sector de Uribe,
para el candidato de la ultraderecha y poco a poco Iván Cepeda ha logrado ciertos respaldos de sectores más pequeños en votación. Al parecer, la mayor posibilidad de ganar tiene el candidato de extrema derecha, por lo menos en las encuestas actuales de las que me compartió un amigo colombiano, se mira que de la Espriella tiene 3 puntos más sobre Iván Cepeda, y si mantiene esa diferencia, pues será el ganador. Iván Cepeda está volviendo a tomar la estrategia de Petro de buscar a la gente que no votó, de tratar de llevar gente que no vota, porque, insisto, es voluntario el voto, tratando de darle vuelta a esta realidad, pero está para ellos más difícil. ¿Qué efectos previsibles tendría uno u otro resultado final en Colombia sobre la situación política de Ecuador? Yo creo que si gana la izquierda, Cepeda es un tipo prudente. Le he conocido, yo he seguido la política colombiana porque es interesante en materia de que en Colombia sí hay una fragmentación ideológica. Hoy se muestra en las elecciones, hay un sector de izquierda que ha venido creciendo en el país y hay un sector de derecha que ha estado eternamente controlando el gobierno, el poder en Colombia. Y creo que lo que se muestra es si es que gana la derecha, pero en este caso con este representante, que además es, insisto, un tipo más de estilo bucaramesco, entonces es una mezcla de extrema derecha con exabruptos de populismo, que es riesgoso para cualquier vecino y para Colombia mismo. Y en el caso de que ganara la izquierda, creo que la tónica va a ser parecida a la del gobierno de Gustavo Petro, pero con un Cepeda que es un tipo incluso más prudente que Petro. Y en el caso de Perú, pues también la relación con Perú es muy fuerte en materia económica y política, ¿no es cierto? Y en ese sentido, también Fujimori, pues en el mismo Perú le tienen como una populista, como su padre, que no se sabe para No hay dónde como olvidar, por va otra parte, las su cosas. presencia en lo que fue una dictadura y muy sanguinaria en Perú. Así es. Y claro, una izquierda que se supone nace de Sendero Luminoso, ¿no? Entonces, que es un poco, digamos que difícil de prever en realidad qué es lo que va a pasar. Las propuestas de campaña del sector de la izquierda de Perú han sido propuestas progresistas, digamos, por decirlo de alguna manera, pero en realidad a Pedro Castillo le quedó grande la administración pública. ¿Por qué? Porque Perú necesita muchos más acuerdos en la política y entre Bueno, partidos políticos para allí sí viene la gobernar. importancia de los líderes, con todo el respeto que se merece. Este profesor peruano Castillo realmente no era una persona calificada para ejercer un cargo de tan alta responsabilidad y tan complejo. Así es. Eso quedó a la muestra, pero también, Gustavo, si usted no tiene relaciones políticas y buenos nexos para buscar acuerdos, en Perú es más difícil gobernar porque el régimen es parlamentario. Incluso el parlamento le aprueba a los ministros, ni siquiera puede nombrar ministros directamente el presidente, a diferencia de acá. Por eso yo a veces soy crítico con la idea de que el presidencialismo en Ecuador es malo. Yo creo que nos da cierta estabilidad, la verdad, con matices, con problemas, con riesgos, que al final, en el fondo, como siempre he dicho, Gustavo, tiene que ver con las personas, con la educación, con la cultura y con la posibilidad de que la persona y el que llegue a ser elegido tenga una voluntad democrática, porque las leyes pueden ser movidas como se quiere. Entonces, el cambio en las leyes, el cambio en la constitución no está allí. Está el tema en reinventarnos como sociedad, mejorar nuestra educación y entender que la democracia es el mejor sistema que hemos encontrado hasta ahora como humanidad. Bien, gracias por su presencia. Un gusto, Gustavo. Un buen día. Declaraciones del licenciado Felipe Abril, analista, ex viceministro de Gobierno. Son las 9:03. Si puedes cambiar la foto de perfil en tu app,